Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de una noticia que es terrible, ha salido en diversos medios, es hoy en día una de las portadas y se trata de un nuevo escándalo con el vacunatorio VIP. En este caso, debido a que, escuchen lo siguiente, la justicia argentina ha determinado que no hubo delito por esto del vacunatorio VIP. Una verdadera locura, una tomada de pelo, una muestra más de cómo funcionan las cosas en Argentina, de que ni siquiera con estos temas tan importantes que obviamente se perdieron vidas por culpa de esto, se corte con esta impunidad absoluta que existe de parte de la casta política. Es algo realmente terrible y que sigue por esta tendencia también, que le damos la imagen al mundo de que en Argentina, mientras alguien esté en el gobierno, puede hacer absolutamente lo que quiera, incluso hasta robarse las vacunas de la gente. Una verdadera locura. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos con la primera noticia que habla de esto, directo al grano. La justicia archivó casi toda la causa del vacunatorio VIP por inexistencia de delito. O sea, esto es una verdadera tomada de pelo de parte de la casta política y también de la justicia que está siendo inoperante. Acá dice que la jueza cerró el caso respecto de la mayoría de las dosis aplicadas con privilegio. Sin embargo, dice que seguirán investigando a Ginés González, el que era el ex ministro de Salud, por las vacunas que recibieron las hijas de Duhalde y 3 personas más. O sea, de los cientos de vacunados VIP, solamente la justicia va a seguir el caso de 4 casos. Es una tomada de pelo. Y acá dice que la jueza federal explicó lo siguiente: no existe un delito penal que castigue a un funcionario público por haber otorgado tratos especiales, como los que se investigaban en esta causa, a quienes, de todos modos, cumplían con los requisitos para ser considerados dentro de alguno de los grupos prioritarios. Lo denunciado eran privilegios a la hora de recibir vacunas contra el coronavirus dados a funcionarios, exfuncionarios y amigos del poder. Y en realidad esto que dice no es tan así, porque los grupos prioritarios aplicaría obviamente para gente que tenía algún tipo de problema físico, y vimos gente hasta de 20 años cercana al poder que también sin ninguna justificación se dio la vacuna. Entonces ni siquiera es real esto que estamos escuchando. Nuevamente la jueza dice lo siguiente: consideró que prácticamente todos aquellos que conforman el listado de 70 personas cuyas vacunaciones se cuestionaron, de todas maneras más de 70 son, lo hemos visto en videos anteriores, pero bueno, se ve que es lo que analizaron, a excepción de algunos casos puntuales que son los que se seguirán investigando, se encontraban dentro de los grupos que tenían prioridad para recibir sus dosis, ya sea porque eran personal de salud, lo cual es mentira. Vimos un montón de casos que no eran personal de salud, que eso estuvo corroborado, porque fueron considerados estratégicos. ¿Estratégicos según quién? Si es por eso, estratégica es mi abuelita, estratégica mi perro. O sea, es una forma muy arbitraria de definir qué es lo que es estratégico. O porque eran mayores de 60 años. Sí, lo puedo entender, pero tengo padres de amigos que tienen más de 60 años y que no se dieron la vacuna hasta meses después. Entonces, ¿qué lo hacía a ese personaje ligado al gobierno, a la casta política más importante que esta persona, que capaz, desde mi punto de vista y el punto de vista de la sociedad, era más importante que cualquier político, obviamente? Pero bueno, sacando lo que dictaminó, obviamente, la justicia argentina, que vemos nuevamente las falencias brutales que hay en la justicia, veamos cuál es la interpretación que se ha dado del otro lado de la justicia. O sea, qué es lo que piensa la gente, los medios, y realmente qué es lo que sucedió para entender si esto que se dijo es real o no. Miren por ejemplo esta nota muy interesante, dice vacunatorio VIP, un resumen de impunidad, y es lo que decía al principio del video. Seguimos viendo cómo Argentina es un país en el que está en el poder, que es parte de la casta política, es impune absolutamente, haga lo que haga. El que está más abajo, el pobre que capaz se roba una gallina, pasa años y años de cárcel. Vimos por ejemplo, ahí recién en esa foto de la portada del diario que les estaba mostrando, salía Ginés González. Hace muy pocos días se supo, y de hecho hay videos virales, unos cuantos, que mostraban cómo él viajó e ingresó al país en un avión, cuando se supone que nadie puede ingresar. Capaz hasta hay médicos, de hecho conozco el caso de médicos y han salido noticias en los medios de médicos muy importantes que se han quedado varados afuera, y un tipo que es un ex ministro que realmente no sirve de nada para nuestra sociedad, ni para el gobierno, ni para nadie, lo dejaron entrar impunemente. Repito, tenemos que entender de una buena vez que la única grieta que existe real entre los ciudadanos argentinos es los ciudadanos de bien, los ciudadanos que trabajan, los ciudadanos que aportan con sus impuestos, los ciudadanos que quieren crecer
y mejorar este país versus la casta política que lo único que le interesa es ser impune, tener sueldos superiores a los que el resto de los ciudadanos tienen, tratar de dictaminar leyes que solamente están a favor de ellos, inclinar la balanza hacia su lado. Me he aburrido también de investigar, de leer noticias sobre otros países, cómo se ve la política, y es impresionante. Ahí nos damos cuenta qué es lo que realmente sucede, qué es lo que está bien o lo que está mal. Ministros o capaz hasta el mismo presidente en países europeos, capaz se mueve en el transporte público, uno lo puede ver en un colectivo. También es muy probable que uno ni siquiera sepa el nombre. O sea, dudo que exista un país como en Argentina que sabemos el nombre de todos los políticos, especialmente el ministro de Economía. Hasta hay un meme que recuerdo haber leído hace poco que decía: me gustaría vivir en un país en el cual no sepa ni el nombre del ministro de Economía, porque no es necesario, porque es un servidor público, no un rey, prácticamente, no sé, alguien de la realeza pareciera ser que se creen los políticos en Argentina. Y esto lo hemos demostrado con estas actitudes, con una impunidad absoluta, que solamente la nobleza en otras épocas tenía esta impunidad. Entonces tenemos que entender que la casta política argentina es la nobleza de antaño, son los burgueses que se quieren aprovechar de el trabajo ajeno, el usufructo del resto de los ciudadanos que queremos hacer crecer al país. Pero bueno, volviendo a la nota, si no me sigo extendiendo, la que les mencionaba sobre la impunidad, escuchen lo que dijo este diario. Más allá de la decisión judicial, lo cuestionable es que toda esta irregularidad se dio en un momento de escasez de vacunas. Clave este dato, se había pocas vacunas y vinieron a robarlas. Y cuando los primeros en recibirlas estaban debidamente justificados por su vulnerabilidad. Con la vacunación por fuera de los turnos oficiales, a escondidas y hasta a domicilio, que esto ya es una tomada de pelo, o sea, no se puede hacer esto. El mayor proceso de inmunización del país se vio manchado y alterado. Y algo que no pasó en el mundo. O sea, si alguien sabe de otro país que sucedió algo así, que lo deje en los comentarios porque no existió. Habrá un costo político que no podrá disimularse ni con el último argentino que haya sido alcanzado con la dosis completa. Tal cual. Y por eso me parece que es importante hablar de esto y me parece importantísimo este video. Porque esto es algo que no tiene que pasar por desapercibido. No nos podemos olvidar de esto. No podemos pensar dentro de 2 meses, bueno, ya está, se está vacunando la gente. No. Estas cosas hay que denunciarlas. Esto debería ser penado por la ley. Si no fue penado hoy, ojalá en un futuro suceda y esta gente pague por estas faltas que no corresponden. Es la única forma en la que podemos llegar a tener un país civilizado, si no seguimos siendo un país bananero en el cual todos pueden hacer lo que se les cante. Vamos a ver otra mirada también de un periodista argentino muy conocido. Miren esta nota que dice: fuerte editorial de Majul sobre el vacunatorio VIP. El fallo fue escandaloso y extraño. Es que lo fue. Y el subtítulo dice: el periodista apuntó contra los funcionarios tras el fallo de la jueza. Nos quieren mostrar que tienen a la justicia en un puño. Es que tal cual. El gobierno es como que tiene agarrado todo el poder. Como decía antes, es la casta política como si fuera la nobleza de antaño. Son los reyes de hoy en día. O sea, dominan absolutamente todo. Escuchen también lo que dijo este periodista. Te la voy a hacer corta. La jueza dice que aunque manotear la vacuna para los amigos y los que están cerca del poder puede ser moralmente reprochable, no hay ninguna conducta que implique un delito de nuestro código penal. Y después agrega lo que decía en el título. A mí el fallo me pareció escandaloso, polémico y extraño, sin lugar a dudas. Y con esto, según él, lo que dio también de mensaje al gobierno es lo siguiente: no insistan con sus denuncias ridículas porque tenemos a los jueces en un puño. Totalmente. Y el cierre que hace de su editorial es lo que decía antes, que por eso me parece que hay que seguir hablando de estos temas. Leo textual sus palabras: lo que nunca van a poder lograr es hacernos callar, ni a nosotros ni a los cientos de periodistas y miles de ciudadanos a quienes ya no consiguen engañar. Entonces, eso es lo importante. Y repito, por eso hago este video, por eso hago tantos otros videos, porque estas cosas se tienen que saber. Y hay mucha gente, la cual capaz no se entera, no lee los medios, sí se informa por estos medios alternativos, como las redes sociales, como YouTube, y tenemos que darnos cuenta de estas cosas. Si queremos tener un país civilizado, debemos cambiarlo. Debemos entender que este no es el camino, que así nos hacen las cosas, que así nos hicieron en el mundo, y no podemos seguir permitiendo esta impunidad absoluta. Por el contrario, si queremos tener un país bananero, bueno, hagamos como que no pasa nada, sigamos con nuestras vidas, listo, fácil, simple, y así nos vamos a encontrar un día que estamos viviendo en un país similar a lo que sucede en Cuba o en Venezuela. Si queremos llegar a eso, es fácil, hay que hacer nada, tan simple como eso. Entonces, así como capaz muchos de estos periodistas arriesgan muchas cosas al hablar de estos temas, a mí me parece lo mismo. Sé que hablo a veces de temas que son complejos y que no sé realmente qué repercusión pueden tener con mi persona, pero si quiero pensar en que Argentina sea algún día un país en el cual me gustaría tener a mis hijos, tener una familia, que sea el país en el cual yo considere que uno puede crecer, que uno puede avanzar, entonces estas cosas no deben seguir sucediendo. No podemos seguir aceptando esta impunidad absoluta. No es esa la metodología, está claro eso. Y antes escuchen, esta jueza hablaba de 70 vacunas, pero veamos cuál es la otra realidad, que es la realidad más real al parecer. Esta nota tiene un par de días más y dice: crece la polémica, vacunatorio VIP.
un informe judicial certifica que el Hospital Posadas, solo hablando del Hospital Posadas, porque esto además pasó en otros lugares, aplicó 385 dosis de manera irregular. Sabemos que la jueza hablaba de 70, acá estamos viendo 385, certificadas en un informe judicial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es una verdadera mentira. Dice, la Procuración de Investigaciones Administrativas le informó al fiscal Tayano sobre anomalías en el plan de inmunización. Las vacunas estaban destinadas a personal de salud, pero quienes las recibieron no figuran como tales. Entonces, tenemos que entender también eso. No es solamente un tema moral, porque la moralidad me parece que abarca otro tipo de cosas. Acá estamos hablando de gente, por ejemplo, si esto era para que lo recibieran médicos, que estaba en el pie de batalla, siendo la primera línea de defensa frente a este gran problema, esta pandemia, y que muchas de esas personas seguramente murieron y contagiaron a familiares, contagiaron a compañeros, sacrificaron sus vidas con, sabemos también, unos sueldos que son a veces hasta paupérrimos, comparados más todavía con los de la política. Y entonces se le sacó esa vacuna a esa persona que estaba luchando por todos, que eso ya no es ni moral, eso ya es una falta absoluta de respeto y no sé, hasta el tema legal, pero a mí entender me pareciera ser que sí, que encima fue a una persona que no nos aporta nada, por el contrario, hemos visto que los políticos han destruido este país. Entonces esto es una falta abominable y no puedo creer que haya quedado en nada. Es una falta de respeto absoluta. Pero alguien que realmente hace esto de saltarse la fila por esta situación, está demostrando que no le importa en lo más mínimo al resto de los ciudadanos. Entonces, tenemos que entender que a la casta política no le interesa lo más mínimo a los ciudadanos argentinos. No lo hacen para solucionarle la vida a la gente, que esa debería ser su labor. Lo hacen para aprovechar estas oportunidades, para tener contratos ilícitos, para aprovechar información privilegiada, para tener un vacunatorio VIP. Por eso están ahí, por eso están en el poder. Esa es la casta política que ha llevado a Argentina a que sea un verdadero desastre. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de todo este tema del vacunatorio VIP y obviamente en qué ha terminado, y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Monte. Hasta la próxima. Chau.